19:21 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Con el hecho insólito en Rumania, unas elecciones que, bueno, uno dirá, ¿qué importa? ¿A quién le interesa Rumania? Bueno, fíjense lo que ha pasado en Rumania, hechos increíbles, insólitos, así es como actúa, como hablaba de Georgia en su momento, que también uno dirá, bueno, ¿a quién le importa Georgia? Bueno, así es como actúa el poder global, el poder hegemónico, el Estado profundo, como diría Donald Trump, la Unión Europea, el globalismo. Han interferido en estas elecciones directamente y han anulado un resultado que le daba como presidente en la primera vuelta a Călin Georgescu. ¿Quién es Călin Georgescu? Es un político que ha, digamos, saltado a esta fama recientemente y es la primera vez desde el año 2000 que un candidato nacionalista como Georgescu, de lo que los medios llaman la extrema derecha, como lo llaman a la AfD en Alemania, bueno, es la primera vez que desde el año 2000 llega a una segunda vuelta en lugar de los liberales o el desaparecido Partido Demócrata, y es la primera vez que ocurre en estas elecciones que, en el periodo postcomunista, que los socialdemócratas no logran llegar a la segunda vuelta. Y quien gobernaba actualmente era de un partido independiente, pero el Partido Socialdemócrata no llegó a la segunda vuelta. Esto es lo que tenía muy preocupados a los distintos partidos o al establishment político de Rumania, que terminó decidiendo algo realmente insólito. Sin precedentes. El 6 de diciembre el Tribunal Constitucional anula los resultados de la primera vuelta y ordena repetir el proceso electoral, que no se sabe cuándo va a ocurrir. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es Călin Georgescu? El conservador nacionalista Georgescu criticaba la guerra indirecta de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Ese es uno de los puntos. Ya empiezan a darse cuenta por dónde viene la mano. Habría ganado, según algunos resultados, algunos resultados de encuestas, la segunda vuelta en lo que debería haber sido el 8 de diciembre. Entonces la victoria fue anulada por este golpe constitucional, por este tribunal de máxima, el Tribunal Supremo de Rumania, en una medida que Georgescu, condena como golpe de Estado. Sin embargo, con el pretexto de que su apoyo preelectoral, y esto es lo que realmente también forma parte de esto, que es insólito, que en TikTok ese apoyo preelectoral podría haberse debido a un respaldo extranjero. Bueno, nunca había ocurrido algo así. Nadie dice que el proceso electoral en sí haya sido fraudulento. No es el proceso electoral, sino es antes, lo preelectoral. La única afirmación acerca de esto es que supuestamente, dice la justicia, supuestamente existen pruebas que son clasificadas, que sugieren que la popularización del contenido de Georgescu en TikTok podría haber sido inorgánica, lo contrario a una difusión orgánica, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Sin embargo, al final, más votantes lo eligieron a él que a cualquier otro, y el Partido Socialdemócrata terminó en tercer puesto. Esto significa que esos grados especulativos de separación entre ellos y un actor extranjero a través de las redes sociales fueron suficientes para invalidar estas elecciones. Eso fue todo. Eso es todo lo que dicen desde la justicia de Rumania. Así es como actúan, interviniendo, en este caso de manera desesperada, en las elecciones de Rumania, un país que forma parte de la OTAN, que Georgescu critica a la OTAN, que es capaz de salirse de la OTAN y de arruinar los planes en contra de Rusia. Lo mismo con el partido gobernante Sueño Georgiano en Georgia, que se vio enfrentado en estas últimas semanas principalmente a los desmanes y la violencia protagonizada por quienes forman parte de las organizaciones no gubernamentales, de las famosas ONGs respaldadas por dinero extranjero. Que claro, anteriormente a ellos les molestaba que una ley aprobada por un Estado, por un gobierno, ¿no es cierto?, por un Estado soberano,
que pedía explicaciones acerca de dónde provenía, es decir, registrar de dónde proviene el dinero para respaldar a estas ONGs. Eso fue lo que no les gustó. Claro que este es un precedente en Rumania que es inquietante en Occidente, porque hay que tener en cuenta eso, que este precedente se puede aplicar en cualquier otro tipo de países similares a Rumania, o tal vez, ¿por qué no?, en otros países como quizás Alemania. ¿Qué pasaría con el AfD? Vienen las elecciones próximamente en febrero del año que viene. Se adelantaron ya que el voto de confianza fue perdido hoy por el gobierno del semáforo de Olaf Scholz. Los socialdemócratas, liberales y del Partido Verde quedaron obviamente ya expulsados de este gobierno de Alemania por solamente 207 votos a favor de los 707 del Parlamento alemán. Por otro lado, bueno, todavía no se ha programado en Rumania una nueva elección. Se espera que se celebre después de que el nuevo Parlamento pro-occidental se reúne el 20 de diciembre, así que quedan algunos días. Bueno, en cuanto a eso, sus elecciones se celebraron después de la primera vuelta presidencial, pero no hubo acusaciones de juego sucio, podríamos decir, y esto se debe, por supuesto, obviamente, a que Occidente obtuvo en aquel momento el resultado deseado. Rumania no es tan indispensable para la logística militar de la OTAN, volviendo al tema, en Ucrania, como Polonia. Pero aún así limita con las regiones, este es un punto clave de la OTAN, con las regiones occidental y suroccidental de Ucrania, que son de importancia estratégica para ese bloque. Incluso si aún Rumania no participara directamente en ninguna misión de ese tipo, independientemente de si se lleva a cabo bajo ese pretexto de mantener la paz, como ellos siempre dicen, por parte de Occidente, aún podría permitir que las tropas de la OTAN, por supuesto, y el equipo de la Alianza, transiten por su territorio hacia Odessa, que es una de las ciudades claves que se encuentran lo más cercano a Crimea, una de las ciudades más importantes en esta guerra de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, bueno, podría Georgescu haber cortado ese paso y complicar enormemente los planes de la OTAN en el caso de una guerra contra Rusia. Algo que, bueno, también, por cierto, los límites están en lo que es Moldavia, una cuestión, un punto de tensión importante en lo que es también la guerra de Ucrania contra Rusia, por la cuestión también de que se encuentra Transnistria, que es una región que está ocupada por activos prorrusos, donde también existe tensión con Moldavia y con Rumania. Bueno, esto es lo que quería traer hoy acerca de cómo insólitamente, ya con un absoluto descaro, no solamente intervienen con grupos y fuerzas extranjeras como el europeísmo de la Unión Europea en favor de ciertos países, ahora como el caso de Georgia, pero cuando se trata de que ellos pierden el poder, van a por todo. Como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos pueden, hasta último momento, antes de que asuma Trump, tomar alguna decisión drástica y generar algún inconveniente que provoque algún estado de emergencia en Estados Unidos. Veremos cómo siguen los próximos días, lamentablemente, en Rumania, donde una vez más se ve cómo se inmiscuye el poder globalista, dentro de una nación que debería ser soberana. Le recordamos a la gente que este programa se ve al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.